Yo creo que vamos a empezar para que podamos utilizar lo mejor posible la hora y como estamos grabando, lo que hacemos es que le mandamos la grabación a todo el mundo y a medida que se van conectando, van escuchando y después se pondrán al día, si les parece bien. ¿Está bien, Juan Carlos? ¿Catalina, Andrés? Perfecto. Dale, perfecto, Gil. No hay problema. Dale, bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este primer comité tributario de AmCham Cartagena. Como es el primer comité, sí quiero aprovechar 30 segundos para contarles para qué funcionan, cómo funcionan y para qué sirven estos comités. Estos comités sectoriales están diseñados para tratar temas de interés entre nuestros afiliados, sirven para actualizarlos en temas de sus actividades, obviamente el tributario en temas tributarios, y para analizar problemas generales y formular recomendaciones para el gobierno nacional. La idea es que haya mucha participación de parte de ustedes con el presentador, el speaker que tengamos y el tema que tengamos, y también que ustedes propongan nuevos temas cada vez que tengamos una reunión. Obviamente la de hoy estábamos hablando que es extensa, así que la participación la trataremos de hacer por chat y la dejaremos para el final. Este comité específicamente lo haremos los últimos jueves del mes. Aquí les voy a mostrar los últimos jueves del mes, y la idea es que entre todos contribuyamos al tema que estamos desarrollando. Van a ser de 8:30 a 9:30, juiciosamente una hora, así que de una vez agéndense. Nosotros les estaremos mandando recordatorios y los temas de todos los meses. El comité lo lidera Juan Carlos Arbeláez, que nos acompaña hoy, afiliado de Crow, y su equipo de trabajo que hoy nos van a hacer una presentación fenomenal. Bueno, ahora hago presentación de Juan Carlos, del equipo y de la presentación de hoy. Juan Carlos es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista de Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho Privado de la Universidad de La Sabana. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional brindando asesorías en Derecho Corporativo, régimen de inversión, Derecho Contractual y Tributario a entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras. En la presentación de hoy también nos acompaña Andrés Monroy, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Comercial y Financiero de la misma universidad y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 9 años de experiencia profesional, actualmente se desempeña como gerente en la práctica de impuestos y servicios legales, brindando asesoría permanente en asuntos legales, corporativos, contractuales, tributarios y laborales para entidades públicas y privadas. Y Catalina Jaramillo también nos acompaña hoy, abogada de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de Los Andes. Cuenta con más de 5 años de experiencia asesorando a compañías en materia mercantil y tributaria y se ha desempeñado en asuntos de due diligence tributario, acompañamiento en asuntos de inversión extranjera desde y hacia Colombia y llevando a cabo implementación de estructuras estratégicas en materia tributaria nacional e internacional. Bienvenido a los tres, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tema tan interesante. Juan Carlos, te cedo la palabra y te cedo la compartir pantalla también, es toda tuya. Bueno, muchas gracias, Gilma, y muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a AmCham por este espacio, y pues muchas gracias a ustedes por su tiempo. La idea de esta presentación que vamos a hacer es un poco interpretar un sentir que nos comunicó Gilma hace unos días sobre un interés y algo que no es nuevo, eh, en nuestro espacio político y en nuestro país. Y es un tema que cuando estábamos revisando y montando la presentación, recordaba que era un tema similar a algo que ya habíamos vivido en nuestro país hace aproximadamente unos 3 años y medio, 4 años, cuando también se perfilaba el inicio de una campaña presidencial y se generaban una serie de dudas o de inquietudes en muchos empresarios y en muchas familias colombianas de qué pasará si gana A, qué pasará si gana B y cómo hago para planear un eventual plan de salida que me permita a mí tener una tranquilidad o por lo menos
un espacio en caso de que las cosas no se den como cada uno de las personas espera. Entonces, en ese desarrollo, pues lo que le planteamos a Gilma era la importancia de que nosotros desde este comité tributario podíamos impulsar, y más pues con el conocimiento que tenemos en estructuras y en trabajos que hemos hecho a nivel internacional, partir de las implicaciones tributarias para empresas colombianas que deseen iniciar operaciones en Estados Unidos. Es decir, yo tengo una compañía en Colombia y quiero comenzar también a desarrollarme y a desarrollar ese negocio acá y tener una nueva proyección y un nuevo negocio eh, en un mercado pues que para nosotros es prácticamente infinito. Entonces, partiendo de allí, pues esta es la agenda que vamos a tratar de abarcar. Como les decía Gilmo, es una agenda ambiciosa, pero es una agenda que estamos seguros que se ajusta y que les aclara muchas dudas y, por qué no, también les puede generar muchas dudas porque el tiempo es muy corto y entonces en esa generación de dudas, pues siéntanse en la tranquilidad de hacer las preguntas que consideren necesarias para poder tener el panorama que ustedes requieren. Lo primero es que vamos a hablar de los tipos societarios en Estados Unidos, vamos a hablar del sistema tributario en Estados Unidos de manera global y general, vamos a hablar de las obligaciones cambiarias del inversionista colombiano en los Estados Unidos y desde Colombia, las declaraciones de activos en el exterior y el tratamiento impositivo entre Estados Unidos y Colombia, que tiene unas particularidades, teniendo en cuenta pues que ya Andrés nos explicará muy bien esas particularidades en especial, y en los descuentos por pagos al exterior, que es un tema que resulta que, si bien es preciso, resulta relevante dentro de todo este esquema. Eh, para empezar, los tipos societarios en Estados Unidos, yo creo que para ninguno de ustedes es algo extraño, y es que el derecho norteamericano o el derecho de los Estados Unidos de América es un derecho que desde su raíz se aleja del derecho colombiano y de las fuentes del derecho que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un derecho o nuestras leyes o nuestro sistema jurídico se fundamenta en algo que se llama derecho continental, y es un derecho que tiene su cuna o su base en el derecho romano y que termina siendo muy similar a lo que ocurre en el derecho europeo o en el derecho, para ser más preciso, en el derecho francés, con muchos elementos y una gran influencia del derecho alemán, pero digamos que es un derecho rígido, es un derecho codificado y es un derecho mucho más complejo. El derecho norteamericano o el derecho de los Estados Unidos parte del derecho anglosajón o del common law. Ese derecho es un derecho mucho más flexible, es un derecho más casuístico y tiene unas particularidades que hacen que hayan ciertas diferencias entre un sistema y otro, pero que cada vez nuestro sistema se va acercando más y se van tomando elementos para podernos ir adaptando, y más en un mundo globalizado como en el que estamos. Este es el panorama general de los tipos de sociedades en los Estados Unidos. Entonces hay unas sociedades de personas, unas sociedades de capital o capitalistas y unas sociedades híbridas. Y dentro de esas sociedades de personas, que nosotros también las tenemos en el derecho colombiano, como es la sociedad de responsabilidad limitada, como es la sociedad en comandita simple, en los Estados Unidos encontramos la Limited Partnership, la Limited Liability Partnership, que todos creo que la hemos escuchado como la sociedad es LLP, y la Limited Liability Limited Partnership, que es el LLP. Esas sociedades son las sociedades de personas, que son las sociedades que ya vamos a ver que son un poco más flexibles, pero conllevan una serie o unas situaciones de responsabilidad particular. Tenemos las sociedades de capital o sociedades capitalistas, que son sociedades más rígidas, que se parecen en cierta medida, sin poderlas equiparar 100%, pero son muy similares a las sociedades anónimas nuestras. Eh, y pues tienen el límite que ustedes conocen, que son sociedades o pues son denominadas corporation, y ustedes al final de los nombres de estas sociedades norteamericanas con esta denominación verán eh, la abreviatura Corp. Y esas corporaciones se dividen en S Corporation y C Corporation, y cada una tiene unas particularidades. Y finalmente tenemos dentro de este sistema las sociedades híbridas, que son las Limited Liability Company, que de una u otra forma, sin ser iguales y teniendo pues muchas distancias, pero digamos para asemejarlo a algo que tengamos nosotros en Colombia, se acercan en algo,
a la Sociedad por Acción Simplificada o SAS, ¿sí? Aquí pues vemos la división entre unas y otras. Las sociedades de personas son de modo uniforme, se llaman partnership o general partnership, y es una estructura flexible en sus requisitos de constitución y en el origen contractual y en el régimen de responsabilidad que tiene las determinaciones particulares. Y por el otro lado tenemos las sociedades de capital o capitalistas, que son denominadas corporation y se presentan como un esquema formal de realización de negocios donde hay una personalidad jurídica, hay un cumplimiento de formalidades estructurado y hay un reconocimiento gubernamental que da lugar a la separación de patrimonios. Es decir, aquí hay algo que sí se denomina personalidad jurídica como tal, mientras que en las sociedades de personas el tema de personalidad jurídica, como lo tenemos nosotros en Colombia, o de diferenciación de patrimonios, termina siendo algo mucho más complejo. En las sociedades de personas, son dos o más personas que se reúnen como copropietarios para llevar en desarrollo una actividad lucrativa y cuentan con la capacidad suficiente para conformar un sujeto jurídico autónomo y diferente a sus accionistas individualmente considerados. Los socios actúan bajo el esquema de apoderamiento recíproco, es aquí todos los socios de las sociedades de personas, de las partnership, terminan siendo mandantes y mandatarios y terminan siendo de una u otra forma administradores de la sociedad bajo los esquemas de administración en los Estados Unidos, y como lo veremos en un momento, de acuerdo con lo que se establezca para cada uno de los estados, que cada uno tiene una regulación particular. No vamos, lógicamente no vamos a ver los 51 estados de los Estados Unidos, pero vamos a ver algunos que consideramos relevantes y de interés. La constitución en la sociedad de personas, pues es una forma asociativa sencilla, es un acuerdo entre las partes que puede ser escrito, verbal o incluso tácito, suele ser suficiente para la creación de una sociedad de personas. El sistema puede formarse en aquellos casos en que las partes no son conscientes de las consecuencias derivadas del acuerdo. No sé, aquí en Colombia hay algo que se llama sociedades de hecho, que las regula el Código de Comercio, y algo menciona el Código de Comercio de la sociedad de hecho, y dice de manera clara pues que sí, son sociedades, pero que cada una de las personas responde hasta con su propio patrimonio, y es un tema algo así como una responsabilidad ilimitada dentro de una sociedad. Más o menos ocurre lo mismo en los Estados Unidos con algunos tipos de estas sociedades de personas, donde las personas pues se asocian y terminan estructurando una sociedad sin darse cuenta de ello en algunos casos. La responsabilidad y ese control y la participación directa puede ser ejercida por los asociados en la administración de la compañía, y como contraprestación los asociados deben responder de manera solidaria e ilimitada por ciertas obligaciones contraídas por la sociedad, a menos que el reclamante, es decir, la persona con la que usted haga negocios, renuncie a ese beneficio, o a menos que en un estado en particular la ley establezca que hay una limitación a la responsabilidad. En los impuestos, ¿qué pasa con los impuestos en las sociedades de personas? Los socios están sujetos a un impuesto por las utilidades que obtengan de la sociedad. Y esto es bien importante, y es que son responsables de esas utilidades incluso sin que las reciban, sin que la sociedad las distribuya. El socio ya comienza a decir, ah, bueno, entonces yo tengo que pagar impuestos por las utilidades de X sociedad que generó, y no las pago en cabeza de la sociedad, sino que esos impuestos de renta, y ya vamos a ver las particularidades de los impuestos de renta en Estados Unidos, las pago en cabeza mía como socio de esta entidad. Esto es un tema complejo porque el accionista o el socio termina estando grabado por sumas que no ha recibido y que no tiene el ingreso. Las sociedades de personas no son consideradas como un sujeto de derecho autónomo desde el punto de vista tributario, de manera que no están sujetas al impuesto de renta federal, a menos que al presentar la declaración tributaria escojan ser tratados como una sociedad de capital. Y esto es un tema que viene atado a la planeación tributaria de cada uno de los esquemas de negocio que se establezcan de acuerdo con con los intereses y necesidades de los inversionistas, en este caso colombianos, en los Estados Unidos. La primera sociedad que vemos acá es la que les mencionaba, la Limited Partnership, es una forma asociativa que surge como una compañía de personas que se limitaba la responsabilidad de los socios capitalistas al monto de sus aportes. Es formada por dos o más personas en tal forma que por lo menos un socio, el gestor, ¿sí? Eh, eh, tiene una responsabilidad ilimitada, mientras que los
comanditarios o limited partner tienen una responsabilidad pues limitada. Por su parte, pues los limited partnerships son los meros inversionistas y esto no tiene mayor injerencia en la operación del negocio. Y su responsabilidad, cuando se tiene un limited partnership, se limita al monto de sus aportes, mientras que el gestor o partnership el general partnership termina teniendo una responsabilidad ilimitada y termina o es el administrador del negocio y el gestor, como su nombre bien lo indica. Este es un tipo de sociedad pues, que puede funcionar muy bien. Para su constitución se exige un registro de un documento ante la correspondiente autoridad estatal, que usualmente es la Secretaría de Estado de cada estado o del estado en el que se tenga interés en instalarse. El documento debe contener unos elementos básicos, que es el nombre de la sociedad, la dirección de la oficina donde va a estar ubicada la sociedad, el nombre de un apoderado que atenderá las notificaciones y las situaciones del proceso, la dirección de la oficina y el nombre y la dirección comercial de cada socio gestor, la fecha máxima en la que la sociedad en comandita habrá de disolverse. En Estados Unidos el tema de la limitación en el tiempo para las sociedades es un tema general y de aplicación recurrente. Y cualesquier otra circunstancia que los socios gestores requieran incluir en el certificado. Cuando se habla del certificado es en Estados Unidos por lo general lo que nosotros conocemos como certificado de existencia y representación legal, es expedido por las Secretarías de Estado y ahí consta todo lo que los accionistas o socios de estas limited partnership quieren establecer. Si quieren decir que hay varios apoderados, si quieren poner limitaciones, si quieren establecer de manera clara unos objetos, una serie de situaciones, pues que eso ya es muy personal y particular de cada una de las sociedades que se constituyan. Se deben incluir la estructura de los órganos de la sociedad, se debe incluir el lugar del acta en que se presenta, el lugar de la Secretaría de Estado en la que se pretende presentar la constitución de la sociedad y todas aquellas menciones accidentales que los asociados deseen convenir, como se los mencionaba. Luego viene una segunda sociedad. Esta sociedad es la Limited Liability Partnership, en su abreviatura es LLP, y aquí comienza a tener un tema importante, la responsabilidad. Los asociados no son responsables de manera solidaria e ilimitada por todas las obligaciones sociales. Aquí hay cierto parecido con la sociedad de responsabilidad limitada nuestra, donde los asociados también tienen una limitación en su responsabilidad, y si lo traemos a colación a Colombia, pues los asociados terminan siendo solidariamente responsables por obligaciones laborales y tributarias, pero el resto tienen la limitación. En la Limited Liability Partnership hay algo similar. Entonces aquí las sociedades, el acto de constitución, se formula mediante una solicitud, registro o aplicación ante la autoridad estatal competente en la que se expresa la voluntad de los peticionarios de constituirse como una LLP y se rige por el procedimiento previsto en la legislación de cada estado en todo lo demás. Digamos que aquí hay un tema que es particular y que todos debemos tener en cuenta y que a veces tiene un tema como de choque cultural cuando tenemos en mente invertir en los Estados Unidos, y es que nosotros tenemos un estado centralizado donde se emanan todas las leyes, directrices y lineamientos para todos los entes que ocupan el país, económicos o no. En Estados Unidos cada estado tiene una autonomía particular que permite que regule de una u otra forma ciertos aspectos, y que quien termina estando limitado es el Estado federado en la injerencia o no en lo que ocurre en cada uno de los estados que conforman la nación. Digamos que aquí en los impuestos la LLP tiene el mismo tratamiento de administración federal que impuestos que le otorga la sociedad de personas, es decir, que carece de esa clasificación. Por consiguiente, la figura en cuestión no se encuentra sujeta al régimen de doble tributación aplicable a las sociedades de capital, a menos que se opte por declarar renta como si fuera una de ellas. Ya vamos a verlo del tema de la doble tributación, que es muy importante en sociedades de capital, y es que terminan pagando dos veces por los mismos ingresos, pero es una práctica que pues en Estados Unidos no tiene ningún tipo de restricción. Pero aparte de eso, pues aquí lo que se dice es pues que terminan pagando en cabeza de los socios o asociados de acuerdo con las utilidades, como se los mencioné en algún momento al principio de esta charla. En los estados que se han acogido a esta especie asociativa, la formación y el funcionamiento de la compañía se rigen en general por disposiciones propias de la LLP, una vez constituidan, y los comanditarios, es decir,
socios de inversión ni los socios gestores asumen responsabilidad alguna por las obligaciones sociales. Es una forma híbrida que resulta de agregarles a los gestores de una LLP el beneficio de limitación de responsabilidad y esto se hace pues vía estatutaria. Luego, pues tenemos la LLC, que es una compañía también dentro de las sociedades de personas con unas características particulares, y es que pues esta requiere un acta de constitución con unos artículos claros que establezcan cuáles son los lineamientos de la sociedad y el texto debe ser presentado ante un funcionario competente en la Secretaría de Estado de cada estado. Una vez que el trámite se ha cumplido, surge una persona jurídica para esa compañía. La certificación emitida por el funcionario gubernamental actúa como una presunción de derecho acerca de la existencia de la sociedad, algo así como lo que tenemos nosotros en Colombia frente a las cámaras de comercio, y el acta de constitución debe incluirse menciones tales como el nombre de la compañía, domicilio, el nombre y la dirección de sus fundadores, el apoderado inscrito y el término de duración. En este tipo de compañías hay un tema de responsabilidad importante, y es que se da un régimen de limitación a la responsabilidad. Y esa limitación de riesgo se extiende en principio, y salvo las excepciones que se establezcan de acuerdo con cada ley de cada estado, a las obligaciones sociales derivadas de manera contractual como extracontractual. El objeto social, pues hay una libertad de estipulación, puede hacer cualquier actividad que sea lícita, cualquier objeto lícito, muy similar a lo que tenemos hoy en la Sociedad por Acción Simplificada de Colombia. Sin embargo, pues aquí igual la sociedad goza de total libertad para realizar o celebrar todos los negocios y actividades necesarios de acuerdo con su objeto social. En la LLC tenemos pues la posibilidad de tener aportes en dinero o en industria, como ocurre aquí en Colombia. En cualquier tipo de sociedad se puede hacer, siempre y cuando sean valoradas, habría posibilidad de hacer una valoración en dinero, es decir, una valoración pecuniaria. Cada socio cuenta con la prerrogativa de acceder a los libros de contabilidad, es decir, hay una libertad para el derecho de inspección, no hay una limitación como pueda ocurrir acá en Colombia, algo así como lo que ocurre en la sociedad de responsabilidad limitada, que los socios tienen libertad de ejercer derecho de inspección en cualquier momento del año. Y el capital y las enajenaciones, pues el capital se divide en intereses sociales o cuotas, cuya enajenación total o participación por parte del titular se sujeta al consentimiento unánime de los socios. Tal operación tan solo da derecho a participar en las utilidades sociales de manera proporcional al porcentaje que hubiera sido objeto de enajenación. Entonces, en ese caso, pues es importante tener en cuenta estos temas. Cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias, la LLC entra inmediatamente de manera automática a una disolución, y es por el acaecimiento de hechos previstos en los estatutos, algún acuerdo que se llegue entre los socios de la compañía, por decisión de los socios, como ocurre igual acá, por haberse incurrido en la ilegalidad o en el manejo de la compañía si las causas que originaron no se subsanan dentro de los 90 días siguientes al hecho respectivo, por enajenación de la participación del capital de un socio cuya actividad sea indispensable para el funcionamiento. Por ejemplo, tienen un local, en ese local ha funcionado, funciona siempre. Por la ubicación del local es exitosa la sociedad, el socio vende el local y por alguna razón lo saca de los aportes de la asociación, la determinación de venderlo por una orden de un juez, como ocurre en cualquier parte del mundo, y por el vencimiento del término de la duración de la compañía. Estos causales de disolución aplican de manera general en las sociedades constituidas en cualquier estado de los Estados Unidos. En la LLC tenemos un tema de administración, y es que los socios ejercen tanto las funciones de dirección como de administración de la sociedad, y en la asamblea o junta de socios se da pues la determinación de la compañía, se optan por mayoría absoluta. Cada socio tiene idénticos derechos con voz y voto en las reuniones de ese órgano colegiado, es decir, aquí no hay un tema de división de acciones. Esto implica la administración centralizada. Si se decide esta opción, la sociedad podrá asemejarse a una sociedad cerrada de capital, por lo que puede ser grabada por la administración federal como una compañía de capital, que pues ya veremos cuál es el tema de las compañías de capital. Frente a la sociedad, a esta misma LLC, pues tenemos unas particularidades, y es que se permite que los contribuyentes determinen de modo voluntario si han de clasificar la sociedad de responsabilidad limitada para propósitos tributarios como entidad asociativa. ¿Por qué? Porque hay unos asuntos particulares frente a la clasificación como sociedad de capital y el tema tributario, y es que para que una LLC sea tratada como una sociedad personal y no como una corporación, dicha compañía debe tener
más características y elementos establecidos por las leyes aplicables a las sociedades. Dentro de esas características tenemos estas 4 relevantes: la continuidad de la existencia, la administración centralizada, la responsabilidad limitada y la libre transferencia de interés. Generalmente una empresa es catalogada como corporación, es decir, como una sociedad de capital, y consecuentemente expuesta a esa doble tributación de la que vamos a hablar en un momento si cuenta con más de 2 de las 4 características que estamos mencionando. Por lo cual, pues es importante cuando uno tiene sociedades y no quiere incurrir en el tema de la doble tributación y quiere tener un control de una u otra forma especial para no incurrir en esos pagos de impuestos, pues tiene que mantener un seguimiento estrecho para que el acadecimiento de estos 4 puntos no se dé pues, de tal forma que la administración tributaria, el IRS, logre pues identificar estos temas. Las sociedades de capital. Entonces aquí comenzamos a hablar de corporation, corp. Es un ente artificial, es una persona jurídica, es una ficción que existe por Ministerio de la Ley, es totalmente ficticio, dotado de capacidad para adquirir y enajenar bienes, realizar cualquier actividad mercantil y funciona de manera independiente como si esta fuera una persona natural, como ocurren con la personalidad jurídica que tenemos nosotros otorgada a las sociedades. El régimen jurídico diferenciado respecto del aplicable a las demás formas asociativas, y es que tiene un tratamiento particular todo el tema de corporation. Para su constitución debe cumplir con formalidades legales propias del denominado proceso de personificación e incorporación. Tiene unos temas formales mucho más complicados que cualquiera de las sociedades de personas o las sociedades, las partnership. Se puede establecer un objeto social indeterminado, no hay requisito de pluralidad de accionistas y el término indefinido implica la posibilidad de pactar en un documento de constitución la declaración de existencia perpetua de la sociedad. Está compuesta por un número de individuos y autorizada para actuar como si fuera una sola persona. Los socios individualmente considerados son las partes que constituyen por medio de los cuales la sociedad actúa. Aquí hay acciones, hay participaciones. Como les mencionaba hace un rato, es lo más parecido a una sociedad anónima. La administración está centralizada y los accionistas no tienen facultad legal de administrar negocios sociales, contrario al que les mencionaba de las partnership. Y solo acceden a órganos de administración y representación de la sociedad en la medida que sean elegidos y designados dentro de los órganos de la sociedad, o sea, juntas directivas o en términos de sociedades norteamericanas, board. Existe una junta directiva que, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas, puede estar integrada por un solo miembro, eso depende de la constitución, y la responsabilidad está limitada exclusivamente al monto de los aportes, con excepción de casos relacionados con desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad, es decir, todo lo que corresponde, y algunos de ustedes habrán escuchado, temas de levantamiento del velo corporativo, donde por fraude a la ley o a terceros, pues los accionistas terminan respondiendo por haber hecho un uso indebido de una sociedad. Existen 2 tipos de sociedades, la S Corporation y la C Corporation, y la diferencia se relaciona directamente con la inmunidad al doble pago de impuestos. Aquí vamos a ver pues los requisitos. La S Corporation tiene, todos los accionistas deben ser residentes en Estados Unidos, entonces aquí pues tenemos una particularidad. Debe ser una persona, una empresa nacional, es decir, una empresa 100% norteamericana, no podrá tener más de 75 accionistas. Los accionistas deben ser personas físicas o ciertos fideicomisos están habilitados, no pueden haber accionistas personas jurídicas y solamente se podrá suscribir un tipo de acciones y se requiere el consentimiento unánime de todos los accionistas en sus operaciones. La corporation tiene todos los atributos de una corporation normal, incluyendo la responsabilidad limitada a la contribución de los accionistas y una administración centralizada, como se los mencionaba. Una vez esta cumple los requisitos, la empresa no incurre en la obligación fiscal por sus ingresos. En su lugar, solo los accionistas pagan impuestos sobre la distribución correspondientes. Aquí pagan impuestos sobre lo que realmente recibe el accionista. Al disolver la sociedad, la misma no se califica para el tratamiento dentro de los siguientes 5 años a su disolución. Para evitar la doble tributación, debe elevar una solicitud al Departamento de Tesorería a más tardar 75 días después de la creación de la empresa, y la solicitud es temporánea, surtirá efecto para el siguiente periodo fiscal. Si yo me tardo 76 días en radicar, pues ya en el año que corresponde el pago de impuestos no me va a aplicar y entonces pues tendría doble tributación ese año, estatal y federal.
y el siguiente año pues habría que mirar si me otorgan la solicitud, si me dan razón en la solicitud para evitar la doble tributación estatal y federal. Se disuelve en un periodo de 3 años. De un periodo de 3 años, un 25% de los ingresos resulta de las inversiones pasivas de la sociedad. Si el número de accionistas no excede 75, también se disuelve. Si cualquiera de los accionistas no es residente en los Estados Unidos, si se suscribe más de un tipo de acciones y por el consentimiento de la mayoría de accionistas. Por el otro lado tenemos la C Corporation, que quizás puede ser más acorde a las necesidades de nacionales colombianos, y es que las utilidades se graban tanto en cabeza de la sociedad como lo de los accionistas. Aquí hay una doble tributación clara. Cuando la utilidad de la corporación sea distribuida a los accionistas en forma de dividendos, dichos accionistas deberán tributar nuevamente sobre tal utilidad, presentándose entonces a este tipo societario el fenómeno de la doble tributación económica. Es decir, por el mismo ingreso van a pagar impuestos, tanto la sociedad como los accionistas, lo cual pues es complejo al momento de pensar en una sociedad de este tipo para un inversionista extranjero o de la naturaleza de eventualmente un inversor colombiano con este interés. Ahí es donde uno comienza a ver y a pensar y a tener sentido en que generalmente cuando uno escucha hablar de sociedades de colombianos o de extranjeros constituidas en Estados Unidos, todas terminan siendo partnership y terminan buscando la mejor forma que generalmente pues termina siendo de acuerdo con lo que acabamos de ver, una LLC. Este es un cuadro pues que que les vamos a llegar seguramente. Gilma les compartirá, y es un cuadro que hace un comparativo de los tipos de sociedades que acabamos de hablar con los 7 aspectos más relevantes que consideramos nosotros, y pues ahí podrán ver algunos temas que podrán pues revisar y que seguramente les aclararán el panorama de una manera mucho más clara. El sistema tributario en general en Estados Unidos, y en este segundo punto, pues volvemos aquí a un tema, y es, si bien es cierto, los Estados Unidos tienen un sistema de gobierno, un sistema político complejo, su sistema tributario también es complejo, pero pues como lo mencionaban la Comisión de Expertos para Beneficios Tributarios que sacó su informe hace unos días, la complejidad no es posible que no llegue ni a la mitad de la complejidad de nuestro sistema tributario en Colombia, el cual pues es bastante enredado y bastante lleno de recovecos, lo que hace que sea muy difícil para los contribuyentes a veces entender, y lo que conlleva también a que termine siendo un sistema muy inequitativo al momento de hablar de impuestos. Los impuestos en Estados Unidos pues pueden llegar a implicar pagos como mínimo en 3 niveles distintos. Digamos que tenemos unos pagos en gobiernos locales que corresponden a las ciudades, municipios o condados, distritos, y se financia a través del impuesto sobre el patrimonio y en algunos casos el impuesto sobre la renta, y allí también pues a veces aplica el tema de eh, algo así como el impuesto predial, el impuesto por las propiedades. Tenemos el gobierno de los estados. Cada estado, como ustedes saben, al ser Estados Unidos un país, un estado federado, pues lo que conlleva es que los estados tienen una fortaleza particular. Los estados se financian a través del impuesto sobre las ventas, del impuesto de ingresos, el State Income Tax, y el impuesto de franquicias. Y el gobierno federal se financia a través de un único impuesto, que es el impuesto sobre la renta federal. La principal fuente de financiación del gobierno estadounidense, y grava la renta obtenida tanto a personas físicas como jurídicas, y se distingue del Federal Personal Income Tax y el Federal Corporate Income Tax. Digamos que no son los mismos y cada estado tiene unas particularidades. Generalidades. El Estado federado tiene una capacidad fiscal que puede establecer tasas, impuestos, aranceles y otros instrumentos fiscales para regular el comercio exterior, pero está limitado a que no puede establecer ningún tributo sobre artículos exportados por ningún estado. Los estados, no existe en la Constitución de los Estados Unidos un catálogo de tributos estatales reservados, es decir, los estados pueden establecer los tributos que consideren pertinentes y necesarios para su desarrollo y ejecución, pero no pueden establecer impuestos sobre importaciones y exportaciones, y no pueden gravar el comercio internacional o interestatal. Y en lo que corresponde a los municipios, las competencias financiero-fiscales de las entidades locales son determinadas por cada estado.
y por lo tanto sus limitaciones están establecidas de acuerdo con lo que se fije en la Constitución estatal. Entonces, pues allí tenemos una particularidad. La autoridad tributaria en los Estados Unidos es el Internal Revenue Service, que todos conocemos o los que han escuchado o han tenido algún contacto con esto es el IRS, y es una oficina del Departamento del Tesoro encargada de la recaudación fiscal y el cumplimiento de las leyes tributarias. En este sentido, pues se habla del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta federal es el impuesto que grava el servicio de impuestos internos sobre las ganancias anuales de las personas, corporaciones, fideicomisos y otras entidades. Los impuestos federales sobre la renta se aplican sobre todas las formas de ganancia que constituyan una renta imponible de un contribuyente. El impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta federal existen en Estados Unidos hay 7 estados que no tienen impuestos sobre la renta sobre personas físicas y es aplicado por el gobierno federal mediante la regulación establecida en el Internal Revenue Code, que es el IRC. Entonces, pues aquí hay un impuesto, o sea, aquí lo que vemos es que hay un impuesto sobre la renta federal, un impuesto sobre la renta estatal y los impuestos sobre la renta pueden aplicarse tanto a las personas, impuestos sobre la renta a las personas físicas como a las empresas, que es impuesto sobre la renta para sociedades. El impuesto federal sobre el ingreso de las corporaciones se da una tasa plana, única, del 21% a la fecha y bajo lo que se venía en la estructura del gobierno Trump. Seguramente todos hemos escuchado que bajo el gobierno Biden vendrán unos cambios particulares en los temas de tributación. Hasta la fecha pues no tenemos claridad, hay unas especulaciones, hay unas expectativas que seguramente pues tendrán un desarrollo de acuerdo también como se venga desarrollando o como se vaya desarrollando la economía de los Estados Unidos en los próximos meses. Aquí pues vamos a hablar de algunos estados en particular. Esos estados pues consideramos que son importantes porque pueden ser tenidos en cuenta al generar algún tipo de interés en los inversionistas colombianos, ya sea porque lo han escuchado o ya sea porque nosotros hemos visto que tienen algunas ventajas. Entonces vamos a comenzar por el estado de Texas. Texas es uno de los 7 estados que no tiene impuestos sobre la renta para personas físicas. La mayoría de los impuestos en Texas son impuestos sobre las ventas e impuestos sobre negocios e industrias específicas. Y el estado tiene un impuesto a la propiedad, pero lo recaudan las ciudades, los condados y los distritos escolares, no el estado mismo. Y los ingresos solo se pueden utilizar para las necesidades locales en lo que corresponde a estos estados. No tiene un impuesto sobre la renta individual a partir del año 2020, pero aplican un impuesto de franquicias del 0.375 a algunos negocios mayoristas y a algunos negocios minoristas establecidos de acuerdo con el interés que que tiene el estado de Texas y que tiene unas particularidades pues que hay que revisar en cada momento en que se piense constituir este tema. Es una tabla extensa pues que habría que revisar de acuerdo con los intereses de cada uno de los inversores que quisieran entrar a este estado. Tenemos el estado de California. California tiene 10 tasas de impuestos sobre la renta personal que van desde el 0 al 13.3%, es decir, esto va calificado de acuerdo con los ingresos o con las ganancias que tengan las personas durante el año. Los impuestos sobre la renta se graban sobre los ingresos de los residentes como sobre los ingresos obtenidos en el estado por los no residentes. El estado ofrece un crédito fiscal para los impuestos sobre la renta pagados en otro estado, de modo que no sean grabados 2 veces por los mismos ingresos, es decir, permiten aprovechar los impuestos que se paguen entre estados y estados. Perdón. Florida, que quizás es uno de los que mayor interés genera en nuestras latitudes, no tiene un impuesto sobre la renta en personas físicas. Los principales impuestos recaudados en Florida son impuestos sobre las ventas, impuestos sobre el uso, impuestos sobre bienes intangibles e impuestos sobre rentas corporativos. El impuesto sobre la renta de las empresas en Florida, las corporaciones que hacen negocios y obtienen ingresos en Florida deben presentar la declaración de impuestos sobre la renta de las empresas, a menos que exista una exención particular establecida en la ley estatal. Esos son temas pues, que para cada particularidad habrá que revisarlos. Delaware, que también es un estado que todos escuchamos y que genera mucho interés e inquietudes en los inversionistas de toda Latinoamérica, tiene unas particularidades y es que no hay impuestos sobre las ventas, no importa si la ubicación física de la empresa está en el estado o no, como corporación de Delaware ninguna compra en el estado está sujeta a impuestos,
No existe un impuesto sobre la renta empresarial estatal, sobre los bienes y servicios proporcionados por las empresas de Delaware que operan fuera de Delaware, y el Estado no tiene un impuesto corporativo sobre los intereses u otros ingresos por inversiones que tenga la sociedad. Si se crea una corporación en Delaware, se debe pagar un impuesto franquicia anual por el privilegio de incorporarse en Delaware. No es un valor bajo, eso depende también del capital y de unos parámetros que se establecen por parte del Estado, pero sin embargo es uno de los estados más benéficos o benevolentes con el tema de impuestos, y es por eso que es quizás uno de los que siempre tenemos en el radar para hacer inversiones, o que se piensa para, especialmente para asuntos de administración de portafolios y negocios desde Estados Unidos hacia países de América o de cualquier parte del mundo. Y finalmente tenemos el estado de Illinois, que es el impuesto sobre la renta, implica para las corporaciones, se aplica para todas las corporaciones que obtienen o reciben ingresos en Illinois. El impuesto se calcula multiplicando los ingresos netos por una tasa fija, y el impuesto sobre la renta en Illinois se basa en gran medida en el Código de Impuestos sobre la Renta Federal. El impuesto sobre la renta en Illinois es de 4.95, es una renta es una tasa fija, y se intentó cambiar en un sistema progresivo en 2020, pero pues hasta el momento no ha surtido ningún efecto. Digamos que eso en temas generales corresponde a todo lo que podemos ver del sistema de sociedades y del sistema estatal tributario que corresponde. Frente al tema de los inversionistas colombianos y las obligaciones cambiarias, pues le cedo la palabra a Catalina Jaramillo, quien nos hará una presentación también de este asunto que es muy importante. Bueno, buenos días a todos. Como lo decía Juan, vamos a proceder a hablar sobre el tema de las obligaciones cambiarias. Y más allá de las obligaciones cambiarias, es las obligaciones que se generan por parte de estos residentes colombianos que inviertan en el extranjero, tanto cambiarias como tributarias. ¿Listo? Entonces, la primera que vamos a hacer referencia a las obligaciones al registro de la inversión colombiana en el exterior, que básicamente está definida por la normatividad cambiaria como la adquisición por parte de los residentes de acciones, cuotas, derechos u otras participaciones en el capital de sociedades en el exterior. Como pueden ver y como pueden evidenciar, se trata de participaciones en sociedades, sucursales o cualquier tipo de empresa adquiridas en virtud de un acto, contrato u operación lícita, ¿vale? Para calificar una operación como inversión colombiana en el exterior, básicamente se tiene que fijar es que el inversionista cumpla con todas las características para ser un residente colombiano, que básicamente son las mismas establecidas por la normatividad tributaria, es decir, que sean personas naturales nacionales colombianas que habiten en el territorio nacional, es decir, Colombia, o las extranjeras que permanezcan continuo o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo los días de entrada y de salida al país, durante un periodo de 365 días consecutivos. Básicamente esa es la misma regla que tenemos para, para temas tributarios. ¿Listo? Y pues también las entidades de derecho público, las personas jurídicas, incluidas entidades sin ánimo de lucro y demás. Entonces, básicamente esta es la definición que vamos a encontrar cambiariamente sobre qué se entiende como una inversión colombiana en el exterior, que es lo que se debe tener en cuenta. Bueno, principalmente la obligación que se deriva de esta inversión es la obligación de registrar esta inversión ante el Banco de la República. ¿Cómo se hace este registro? Este registro se hace dependiendo del tipo de inversión que se realiza. Es decir, vamos a ver que si se lleva a cabo a través del giro de divisas, se va a diligenciar un formulario, es decir, se tiene que hacer todos los trámites ante un banco comercial en Colombia para girar estas divisas al exterior, o diferente es si se lleva a cabo a través de un contrato u otra operación lícita que se registra de una manera diferente. Entonces, dependiendo del tipo de operación que se realice para llevar a cabo la inversión, se van a tener pues diferentes mecanismos. Básicamente la obligación del inversionista residente radica en registrar, como les comentaba, esta inversión ya sea a través de su apoderado, la inversión realizada, conservar todos los documentos soportes de esta operación, porque pues a manera general estos documentos podrán ser analizados en cualquier momento por la Superintendencia de Sociedades para efectos de verificar pues su viabilidad y su fiabilidad, entonces por eso se conservan. Y todas las demás derivadas de las normas especiales. Vamos a ver que el régimen cambiario pues está plenamente establecido tanto en la resolución 01 del año 2018 como en la de 183. Entonces, si bien son normas
más bien pequeñas y compiladas, pues ahí se encuentra toda su regulación que se debe tener en cuenta al momento de realizar estas inversiones. Una de las preguntas más comunes es si hay un límite en la inversión para los inversionistas colombianos, y la respuesta es no, no hay un límite, no existe un monto máximo o mínimo para constituir una inversión colombiana en el exterior, por lo que dependerá enteramente del negocio que está realizando el inversionista y de lo que se pretenda llevar a cabo. Bueno, esta también es una pregunta frecuente en relación a la omisión del registro de la inversión. La inversión, como les comentaba, se puede llevar a cabo a través de dos mecanismos, es decir, a través de un intermediario del mercado cambiario, girando divisas para invertir en el exterior, o a través de un acto, contrato u operación lícita. Cuando hablamos de un acto, contrato, operación lícita, significa que no salieron recursos desde Colombia para invertir. Entonces, las dos se registran de manera diferente. Vamos a ver que el registro de las operaciones lícitas que no requieren salida de divisas se va a registrar a través de un formulario en Colombia. Este formulario usualmente es un formulario número 11 y este formulario se puede registrar en cualquier momento bajo la normatividad cambiaria. Por otra parte, cuando hacemos referencia a, si quieres devuélvete, doctor Juan. Por otra parte, cuando hacemos referencia a los formularios que se canalizaron a través de un IMC, efectivamente, como una salida de divisas, se registró un formulario ante el Banco de la República y ese formulario puede ser modificado en cualquier momento. Entonces, tanto la opción 1 como la opción 2 se pueden modificar en cualquier momento. Listo. Existe una diferencia entre la inversión colombiana en el exterior y la inversión financiera de colombianos en el exterior, en activos del exterior. Básicamente la primera, como les hacía referencia en el primer slide que revisamos, es que se realiza sobre sociedades, participaciones o cuotas de sociedades, sucursales y demás en el exterior. Por otra parte, las inversiones financieras y activos en el exterior básicamente son realizadas en activos que pueden ser títulos emitidos por alguna una entidad financiera o bonos que se han publicado, deuda externa, todo este tema que esté garantizado por la superintendencia y que haya sido pues siempre con la colocación autorizada por la Superintendencia de Colombia. Entonces, básicamente ahí se encuentra la diferencia sobre qué se va a invertir. Listo. Y el otro tema que también es muy concreto, básicamente es la obligación que se deriva, que esta es en materia tributaria, y es la declaración anual de activos en el exterior. Básicamente, esta declaración anual de activos en el exterior está establecida en el artículo 607 del Estatuto Tributario. Es una declaración meramente informativa que se debe presentar por los inversionistas colombianos, que en este caso son los contribuyentes del impuesto sobre la renta, tanto del régimen ordinario como del régimen especial. Debe ser presentada por todos los contribuyentes que tengan activos en el exterior de cualquier naturaleza y que superen el monto de 2.000 VTs. Básicamente, el propósito de esta declaración es recaudar toda la información de activos que poseen los colombianos en el exterior para efectos de que la DIAN pues tenga conocimiento sobre cuáles se encuentran en cuentas por cobrar, las inversiones temporales, cuentas bancarias, anticipos, préstamos. Básicamente todo este tema de la declaración anual pues es con el fin de llevar a cabo todos los controles internos por parte de la administración tributaria para tener conocimiento pues de estas inversiones que poseen en el exterior. Si quieres eso. El cálculo se realiza es a través del valor patrimonial de los activos poseídos en el exterior, que debe ser estimado en moneda nacional, es decir, en pesos, de acuerdo con la tasa representativa del mercado al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Básicamente, ese es el cálculo que se debe llevar a cabo. Si el valor patrimonial de los activos es superior a las 3.580 VT, deberán ser declarados de manera discriminada, informando su valor, jurisdicción donde están ubicados y su naturaleza. Esto aplica tanto para las inversiones que vimos que se realizan sobre activos en el exterior, es decir, participaciones, acciones, cuotas, tanto para los activos financieros que se registren. Y si el total de activos es igual o inferior al monto mencionado, deberán ser declarados de forma agregada por su valor patrimonial según la jurisdicción donde estén localizados.
Básicamente ese es el cálculo que se tiene que llevar a cabo. Listo, el formulario a través del cual se presenta esta declaración anual de activos en el exterior es el formulario 160. Esta declaración deberá ser presentada pues, para la vigencia, este formulario es para la vigencia del año 2021 y además deberán emplear los servicios informáticos pues, que la administración utilice al momento de llevar a cabo utilizando el instrumento de firma electrónica. El formulario 160 de la DIAN se debe indicar, como les mencionaba, el lugar de ubicación del registro del activo, la naturaleza, es decir, si es un activo movible o fijo, de acuerdo con el artículo 60 del Estatuto Tributario, la clase de activo, la identificación del activo y el valor patrimonial, que como lo vimos anteriormente, tiene un cálculo específico para realizar este valor. Bueno, en lo que tiene que ver con las sanciones, esta es las sanciones que se presentan en caso de que no se presente la declaración anual de activos en el exterior. Se hace merecedor de las sanciones que van a corresponder. Entonces, en caso de que no se declare, la declaración anual de activos se hace sujeto a la sanción por no declarar a la que se refiere el artículo 643 del Estatuto Tributario. Mientras tanto, si se presenta de manera extemporánea, es decir, dentro de los plazos que se establece por parte de la Administración Tributaria, procede la sanción por extemporaneidad que contempla el artículo 641 del Estatuto Tributario. Entonces, esto básicamente son las dos obligaciones que se generan a raíz de la inversión realizada por colombianos en el exterior. Es decir, que se tiene que tener muy claro las dos obligaciones, tanto de registro ante el Banco de la República como la presentación de activos en el exterior, si se presentan pues, las condiciones de las 2000 VTs que corresponden. Entonces, básicamente esas son las dos obligaciones muy concretas para seguir con los demás temas. Bueno, buenos días a todos. Ahora vamos a conversar un poco sobre los efectos impositivos de las relaciones económicas que se presentan entre Estados Unidos y Colombia. En primer lugar, lo que debemos señalar es que no tenemos vigente un tratado de doble imposición o que evite la doble tributación entre Colombia y Estados Unidos de manera general para todas las actividades económicas. Digamos, en términos generales, un convenio para evitar la doble imposición lo que busca es definir cuál de los dos estados tiene la potestad tributaria sobre un hecho económico y en el evento en el que se establezca que ambos estados tienen esa potestad tributaria, establecer algunos límites o condicionantes para que se pueda gravar ese ingreso en cabeza de ambos estados. Y digamos, eso es lo que normalmente pues se establece en los convenios para evitar la doble tributación. Estados Unidos no es un país que por regla general suscriba convenios para evitar la doble imposición. Por obvias razones, pues su economía es mucho más fuerte, entonces no, digamos, no tiene como esa necesidad de hacerlo. ¿Cuándo se presenta normalmente una doble tributación? Normalmente cuando los estados establecen que los ingresos de sus residentes o de las actividades desarrolladas dentro de su territorio están grabados bajo su potestad y también, sobre todo, cuando los se establece en la legislación del Estado que su residente o su contribuyente debe tributar por todos los ingresos que obtiene, no solo dentro del territorio, sino de fuente mundial. Y precisamente eso ocurre en el caso de Colombia y de Estados Unidos. Colombia grava los ingresos de fuente nacional percibidos por personas naturales extranjeras no residentes en el país y por las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia. Y a su vez, pues grava todos los ingresos de fuente extranjera percibidos por sus residentes, así como por las sucursales o establecimientos permanentes de entidades extranjeras ubicadas en el país. Y lo mismo ocurre, digamos, que en Estados Unidos, como mencionaba al principio el doctor Juan Carlos, pues allá tenemos dos
por decirlo de alguna manera, dos impuestos a la renta: el impuesto federal, que sabemos que actualmente tiene una tarifa del 21%, y el impuesto de cada uno de los estados en los que se esté desarrollando la actividad. Em, entonces, digamos que en esa situación, pues claramente existe una doble tributación. Pasa, si quieres, a la siguiente diapositiva. Am, bueno, entonces en ese sentido, bueno, quiero hacer una precisión. Es que no sé si está en la diapositiva siguiente o en la anterior, el convenio para, es- Entonces, una precisión, y es que, como decíamos, no existe un convenio para evitar la doble tributación de manera general para todas las actividades económicas entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, sí existe un convenio de exoneración recíproca de impuestos celebrado entre Estados Unidos y Colombia, pero solamente respecto de las actividades eh, de operación internacional de barcos y aeronaves y de transporte internacional. Entonces, digamos, todas las actividades que tienen que ver con el transporte marítimo, todas las actividades que tienen que ver con el transporte aéreo de carga y de pasajeros, se encuentran exentas tanto en Estados Unidos como en Colombia para el residente del país que esté prestando ese servicio. Entonces, es la única excepción pues que tenemos a esta regla general de que no hay un convenio para evitar la doble imposición. Otra precisión importante es que normalmente los convenios para evitar la doble imposición versan exclusivamente sobre el impuesto a la renta y al patrimonio, y no frente al IVA. Entonces, ese digamos que será un costo que normalmente el empresario pues tiene que asumir, y que normalmente lo que ocurre es que pues tiene un impacto fuerte en el flujo de caja de la compañía, porque pues lo obliga a presentar, a recaudar el impuesto y a trasladarlo a la administración tributaria. Entonces, en ese sentido, digamos que tratándose de las operaciones que existan de gasto entre las compañías colombianas y las compañías estadounidenses o los residentes estadounidenses, pues tenemos que remitirnos básicamente a los artículos 24 y 25 del Estatuto Tributario, que nos definen cuándo determinado ingreso se considera de fuente colombiana y cuándo se consideran de fuente extranjera. Entonces, la regla general en el impuesto sobre la renta es que de, eh, cualquier tipo de ingreso que se obtenga en Colombia por fuera de parte de un residente fiscal colombiano, significará que si ese ingreso está sujeto a tributación en Colombia, eh, pues la empresa colombiana deberá practicar una retención en la fuente. Em, y, digamos, volviendo pues a la diapositiva de los pagos al exterior, aquí nosotros traemos como un resumen de las principales tarifas que, según la legislación colombiana, tienen que aplicarse por concepto de retención en la fuente eh, para los pagos al exterior. Entonces, no, si quieres, vuelve atrás a la tabla esa, gracias. Entonces, digamos, cualquier tipo de pago a abono en cuenta que realicemos por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales o cualquier explotación de propiedad intelectual, incluida la prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, pues van con una tarifa de retención en la fuente del 20% sobre el 100% del pago a abono en cuenta. Em, entonces, digamos, esto frente a un país con el que si tuviéramos convenio, normalmente tiene una tarifa del 10%. E incluso en el convenio con el Reino Unido no se practica retención en la fuente. Entonces, pues claramente aquí nos vamos a ir por la regla general. De igual manera, cualquier pago o en cuenta por rendimiento financiero
realizado a una persona no residente o no domiciliada en Colombia por créditos que tengan una duración superior a un año o por cánones de leasing, pues tendrá una tarifa de retención del 15%. En los contratos de leasing de naves o aeronaves, la tarifa sería del 1%. Y en los pagos o abonos en cuenta por rendimientos financieros realizados a personas no residentes por créditos que tengan un término igual o superior a 8 años, la tarifa es del 5%. Y en pagos o abonos en cuenta por concepto de prima de reaseguros, la tarifa sería del 1%, o en pagos o abonos en cuenta por administración o dirección del 33%. Cabe señalar también que en algunos casos algunos inversionistas prefieren canalizar u optan por canalizar su inversión a través de entidades que están ubicadas en regímenes tributarios preferenciales o lo que anteriormente denominábamos como paraísos fiscales, que básicamente pues son jurisdicciones que según los criterios que ha definido el gobierno nacional, no cumplen con unos estándares mínimos de tributación o de entrega de información respecto de las compañías que se establezcan allá. Entonces, la legislación colombiana establece que cualquier pago o abono en cuenta que se realice a favor de una entidad ubicada en un paraíso fiscal o técnicamente como se conoce como una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, implicará que siempre se tenga que practicar la retención en la fuente a la tarifa del 33%, con lo cual eso va a ser mucho más onerosa la operación de la compañía en la operación del negocio. Ahora, de igual manera, también es necesario tener en cuenta que los residentes colombianos pueden tener ingresos en el exterior y en ese sentido nuestra legislación lo que establece es un mecanismo para disminuir esa carga o esa doble imposición que se presentaría, porque si yo como residente tengo un ingreso fuera del país, en este caso pues Estados Unidos, ya sabemos que ese ingreso va a estar tributable en Estados Unidos. Pero a su vez nuestra legislación establece que yo como residente tengo que tributar por todos los ingresos de fuente mundial, con lo cual ese mismo ingreso o esa misma actividad económica vuelve a tributar otra vez acá en Colombia. Entonces nuestra legislación trae un mecanismo para disminuir esa carga tributaria y es lo que conocemos como el descuento por pagos al exterior, que básicamente es un descuento en el impuesto sobre la renta que nos permite disminuir del impuesto a la renta que tenemos a cargo el monto del impuesto que hemos pagado en el exterior. Y en ese sentido, el artículo 254 del Estatuto Tributario señala que ese descuento no puede exceder el monto del impuesto que se deba pagar por el mismo contribuyente en Colombia. Es decir, que al final, si yo pago impuesto en Estados Unidos, al final ese descuento no puede exceder el impuesto básico de renta que tengo que pagar acá en Colombia por esa misma renta. Es decir, siempre debería limitarlo pues al 31%, que es la tarifa general que tenemos acá en Colombia. ¿Quieres? Pasa que ya estamos muy cercanos a terminar. Entonces, en ese sentido, en Colombia los contribuyentes con residencia fiscal en Colombia deben declarar todos los ingresos o rentas que obtengan en el exterior y deben, pues, tributarlos. Entonces, en ese sentido, se da razón al reconocimiento de la realidad en donde el residente fiscal colombiano debe pagar doble impuesto por los ingresos de fuente extranjera. Como decíamos, el que pague en el exterior y el que pague acá en Colombia. Y lo que decíamos era que el, 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 el contribuyente colombiano pues tiene derecho a descontar ese impuesto que paga en el exterior. Pasas la diapositiva, por favor. Entonces, el impuesto que se puede descontar es el que corresponde a los ingresos de fuente extranjera obtenidos en el país donde se pagó el impuesto, así el impuesto en esa jurisdicción tenga un nombre diferente.
no existe un límite de tiempo en el futuro para hacer efectivo ese descuento, y los únicos límites pues son los que trae el artículo 259 del Estatuto Tributario. Finalmente, cuando el ingreso de fuente extranjera proviene del pago de dividendos o participaciones de sociedades domiciliadas en el exterior, tiene sus propias reglas que están definidas en el artículo 254 del Estatuto Tributario y que pues también lo que hacen es disminuir un poco la carga de esa utilidad que se está decretando desde Estados Unidos hacia Colombia para que no vuelva a estar grabada en el país. Ahora, digamos, de todas formas, el hecho de que en Estados Unidos se pueda practicar una retención en la fuente según la legislación de cada estado por el ingreso que estoy percibiendo, eh, y digamos, a pesar de que tengo la posibilidad de descontar ese impuesto en el futuro cuando presente mi declaración de renta, pues sí va a tener un efecto en la caja de la compañía porque al momento de hacer el pago a abono en cuenta voy a tener un menor valor que recibir y solamente lo va a compensar hasta cuando presente mi declaración de renta optando por el descuento. Ahora, otra situación que va a generar o que no tiene tan positiva el descuento tributario es que el descuento pues afecta directamente el impuesto, con lo cual si yo no tengo impuesto a cargo en Colombia, pues el descuento queda sin aplicar y se va, digamos que trasladando año a año hasta que pueda tener un impuesto a cargo. ¿Sigues? Eh, Ya, ese es el último tema que teníamos para presentar. No sé si de pronto nos pasamos 5 minuticos, pero si alguno tiene alguna inquietud, algún comentario, algo que quisieran que profundizáramos, lo podemos hacer con mucho gusto. Muchas gracias, Andrés. Excelente presentación. De verdad que sí, creo que no hay tema que no hayan cubierto y realmente estamos muy agradecidos porque fue fenomenal y qué bueno que estamos grabando porque creo que esto le va a servir a muchos de nuestros afiliados a nivel nacional. No sé si alguno de los que están presentes, yo sé que estamos pasados un poquito y que los comités siempre son juiciosos de una sola hora y veo que si se quedaron la mayoría es porque está muy interesante el tema. Los que se tuvieron que ir fue por tiempo más que todo, pero si tienen alguna pregunta, simplemente abran el micrófono, por favor, que creo que agilizamos el proceso si abren su micrófono. ¿No tienen preguntas? Bueno, ya se fue Mayra. Mayra tenía una pregunta, pero se tuvo que ir. Lo que podemos hacer, Juan Carlos, Catalina y Andrés, si quieren, yo les puedo mandar algunas preguntas, si las tenemos por privado, y se las haremos llegar también. Y a ustedes, los afiliados, les haremos llegar la grabación y la presentación, si me lo permite Crow, para que la tengan también. Se las haremos llegar más tarde. Claro que sí. Claro que sí, Gilma, muchas gracias. Nos puedes enviar las preguntas y con mucho gusto las absolvemos pues de una u otra forma de manera ágil y que les dé alguna claridad. Sí, nos pasamos 5 o 6 minutos, desafortunadamente, pero Nada, pues no, la idea absolutamente nada. era poder darles un panorama lo más completo posible. Muchas gracias pues, por el espacio y pues estamos muy pendientes de lo que requieran y pues con todo el gusto prestos a ayudarles y a seguir en esta alianza. Maravilloso. Muchísimas gracias y qué manera tan chévere de abrir este comité tributario contigo, Juan Carlos. Excelente manera de abrirlo y yo creo que para los próximos temas tenemos ahí fresquito esa reforma que podemos también disectarla para el próximo mes, si te parece bien, Claro e que sí. invitamos a nuestros afiliados Eh, para eso. Bueno, ahí no, feliz, perdón. frente a la reforma, Gilma, es importante, digamos que hasta el momento hay una serie, ni siquiera, aún no hay borrador de la reforma, o bueno, no hay borrador público. Mm. Se supone que el borrador, de acuerdo con lo que me mencionó ayer una persona cercana al director de la DIAN, debe estar siendo publicado muy seguramente la próxima semana, así estemos en Semana Santa. Eso pasa siempre con los temas tributarios, que la gente esté ocupada.
pero tan pronto lo tengamos, vamos a comenzar a pues, hacer el análisis y podemos comenzar a revisar. Ya hay unos puntos claros, el punto de la eliminación de los bienes exentos para dejarlos excluidos, unos temas del impuesto al patrimonio que quede de manera permanente. Ya hay unos temas que han comenzado a circular y que han sido ya socializados por el Ministerio de Hacienda y por el director de la DIAN, pero pues nada, tan pronto tengamos como un tema un poco más aterrizado, seguramente el último jueves del mes de abril estaremos listos para en nuestro comité poder brindarles nuestra perspectiva y un resumen claro y concreto de lo que podría avecinarse. Excelente, y así lo estaremos anunciando a todos los afiliados. Bueno, no, muchísimas gracias. Feliz jueves, viernes y Semana Santa para todos. Y muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Que tengan buen día. Buen día, muchas gracias, que estén bien. Gracias a todos, feliz día. Muchas gracias. Ah, sí,